Buenos días, somos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la clase de Finanzas 2 y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las estimaciones de las ganancias y los costos económicos de las fusiones. Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica, Social y Administrativa, Finanzas 2. Este grupo está integrado por las siguientes estudiantes: Yulisa Caro, Blanca Cabrera, Yulisa Jaramillo y mi persona quien les habla, Silvia Romero. Nosotros cursamos el 7º ciclo de esta carrera. En este momento están viendo a las exponentes del tema de hoy. Las fusiones son como los matrimonios. Entonces, ¿por qué combinar dos empresas con culturas e identidades únicas? Simón Sinek. Introducción. Las fusiones en los últimos años se han convertido en una tendencia de crecimiento para compañías, tanto grandes como pequeñas, nacionales y extranjeras, con el fin de formar alianzas estratégicas dentro del sector económico. Actualmente las empresas deben afrontar los retos de un mercado global, diversificado y mantener una ventaja competitiva, por lo que es esencial formar alianzas que les permitan convertirse en entidades financieras fuertes y sólidas. Esto que si la empresa A y la empresa B pasan por un proceso de fusión, resultará la empresa C. De esta forma, la fusión significa un cambio para todas las partes involucradas, las mismas que mantienen obligaciones y responsabilidades. Fusión. Reseña histórica. Surgieron varios movimientos. Primero, la consolidación horizontal. Ocurrió a finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde un grupo de compañías americanas, principalmente de transportes, metales y mineras, lograron formar empresas consolidadas, donde empresas grandes absorben a las pequeñas. Esto tuvo un gran impacto en esa época. Incrementado concentración. Se llevó a cabo en el periodo 1925-1930. Es considerado como el mayor periodo de actividad en el mercado bursátil, puesto que se contó con la participación en la Primera Guerra Mundial y terminó en la caída de la bolsa. El conglomerado. Inició en 1945. Tuvo un menor nivel de crecimiento, su enfoque de actividad dejó de ser consolidación y dio paso a la consolidación y a la diversificación. Y por último, la transformación industrial. Muchos conglomerados fueron desmantelados y vendidos en fragmentos. Algunos de los inversionistas de bonos con altos riesgos alentaron las compras apalancadas y el periodo terminó después de varias quiebras. Concepto de fusión. Una fusión es una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos empresas, de una misma rama o objetivos similares. A su vez, constituye la absorción de una sociedad por otra, con la desaparición de la primera y la aportación de los bienes de esta a la segunda sociedad. Tipos de fusiones: horizontal, vertical y conglomerado. Horizontal es aquella que tiene lugar entre dos empresas de una misma línea de negocio. Fueron las primeras fusiones que se observaron. Vertical es aquella en la que el comprador se expande hacia atrás en la cadena de valor, hacia la fuente de materia prima o hacia adelante en dirección al consumidor. Conglomerado afecta a empresas sin ninguna relación en líneas de negocio. Estimación de las ganancias y costos económicos de las fusiones. Supongamos que el director financiero es X, persona de la empresa A, y que desea analizar posible compra de la empresa B. La primera cosa que se debe considerar es si hay una ganancia económica derivada de la fusión. Hay una ganancia económica solo si dos empresas valen más juntas que separadas. Por ejemplo,
Si piensa que la empresa combinada tendría un valor actual de la empresa A y un valor actual de la empresa A y de la empresa B, menos el valor actual de la empresa A más el valor actual de la empresa B. Daré continuidad al tema de la estimación de las ganancias y los costos de fusiones. Si esta ganancia es positiva, existe una justificación económica por la fusión, pero también tiene que pensar que en el costo de adquirir la empresa B. Si se toma un caso sencillo en el cual el pago se hace en efectivo, entonces el costo de adquirir la empresa B es igual al pago en tesorería menos el valor de la empresa B con una entidad independiente. Es decir, que el coste es igual a tesorería menos el valor actual de la empresa B. Hablaremos también acerca del valor actual neto. Bueno, ¿y qué es el valor actual neto? Este es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. El valor actual neto de una empresa A derivado de una fusión con una empresa B está medido solo por la diferencia que se da entre la ganancia y el costo. Por lo tanto, debería seguir adelante con la fusión si su valor actual neto es definido de la siguiente manera. Valor actual neto es igual a la ganancia menos el costo. Esto dándonos un resultado del valor actual de la empresa A y la empresa B, menos la suma del valor actual de estas dos empresas. A esto le vamos a disminuir la tesorería y el valor actual de la empresa B, dándonos un resultado positivo. Y es que es interesante explicar en esta forma y criterio de fusión porque se centra la atención en dos cuestiones distintas que ahora les explicaré. Primera cuestión. Cuando se estima el beneficio, se concentra en si hay ganancias que pueden derivarse de la función. Segunda cuestión, cuando se estima el costo, está a la división de esas ganancias entre las dos empresas, es decir, que esta ganancia va a ser compartida tanto para la empresa A como para la empresa B. La fusión será ganancia solo, y cabe recalcar, si la suma de las empresas fusionadas es más grande que el valor económico de las empresas por separado. Ahí en la pantalla ustedes están viendo la fórmula para que esto quede un poco más claro y entendible. Veamos un ejemplo. Valor actual de la empresa A. A esta empresa A vamos a llamar a la empresa Samaniego, y como contraparte también tenemos a la empresa B, que vamos a llamarla en este caso empresa Cisneros. La sinergia que ocurre entre la fusión de estas dos empresas, tanto de la empresa A como la empresa B, es que va a existir un ahorro en costos de $25. Ahora bien, el valor actual de la fusión de las dos daríanos un resultado de $275. El valor actual de la fusión es mayor a la suma de las empresas por separado. Costo de una fusión. En caso de fusión de compañías, los traspasos de activos, bien sean estos tangibles o intangibles, se podrán realizar a valorar el presente o de mercado. Existen dos diferencias, la diferencia de valor intrínseco y la diferencia de valor de mercado. Por un lado, el valor intrínseco habla de la cantidad que se calcula que se debería valer una empresa por sus características, hablando financieramente, y también pues que tenga características competitivas. Ahora, el valor de mercado es aquel precio que se comercializa una empresa, pero en relación a la bolsa de valores. Estimación de los costos de una fusión.
Cuando la estimación del coste de una fusión es financiada con tesorería, se dice que el costo de una fusión es la prima que el comprador paga por la empresa vendida por encima de su valor como entidad separada. Estimar el costo es un problema sencillo, siempre que la fusión sea financiada con tesorería. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si los inversores esperan que A adquiera B, el valor de mercado de B puede medir de manera muy imperfecta su valor como entidad independiente. La fórmula para calcular este coste es: coste es igual a prima pagada sobre el valor de mercado de B más la diferencia entre el valor de mercado de B y su valor como entidad independiente. Ahora también tenemos lo que es la estimación del coste cuando la fusión se financia con acciones. Es más complicado estimar el coste cuando una fusión se financia con un intercambio de acciones. Sin embargo, el coste aparente puede no ser igual al coste verdadero. Dadas las ganancias y los términos del acuerdo, pueden calcularse los precios de las acciones y el valor de mercado, después de que la fusión se negocie y anuncie. Información asimétrica. Hay una segunda diferencia clave: la financiación de las funciones con tesorería o con acciones. Los directivos financieros de la empresa X tendrán normalmente acceso a información sobre las perspectivas de X que no está disponible para extraños. Los economistas llaman a esta información asimétrica, suponiendo que los directores de X son más optimistas que los inversores externos. Ahora tenemos una pregunta que dice: ¿generan las fusiones beneficios netos? Indudablemente hay adquisiciones buenas y malas, pero los economistas encuentran difícil ponerse de acuerdo en si las adquisiciones son beneficios en conjunto. Lo que sí sabemos es que las fusiones generan ganancias sustanciales para los accionistas de la empresa adquirida, puesto que los compradores parecen abarcar al menos en paz y los vendedores hacen ganancias sustanciales. Parece que existe un beneficio global derivado de la fusión, pero no todo el mundo está convencido. Algunos creen que los inversores que analizan demasiadas fusiones ponen demasiada atención en las ganancias a corto plazo. En conclusión, se puede decir que en el contexto económico mundial, los vínculos entre las empresas son cada vez más fuertes. Los diferentes tipos de fusiones que se han realizado muestran que de esta forma de asociación ha contribuido al crecimiento y también al desarrollo de las mismas. Las fusiones permiten acrecentar la competitividad, abarcar mayores mercados, compartir riesgos y solucionar problemas financieros. Gracias.